over big cities y fundó como unas 1,300 iglesias. and founded 1,300 churches. Dios lo honró y le dio muchos años de vida. God honored him and gave him many years of life. Y hace unos días atrás falleció. And a few days ago, he died. Antes de la pandemia, hace unos 6 años, Before the pandemic 6 years ago, Dios puso en mi corazón que lo invitara God placed in my heart to invite him a una convocatoria nacional de país to a national calling of the country que nosotros hacemos todos los años, that we do every year. de ministros de toda la nación. The ministers of all the nation, Se reúne mucha gente. and many people arrive. Y ese día le hicimos un reconocimiento de honra. And that day we gave him a recognition of honor. Compramos una placa de las mejores que encontramos And we bought a plaque, the best there was, y nosotros se las dimos a él and we gave it to him como un reconocimiento al trabajo que había hecho por la nación. as a recognition of his hard work in the nation. Y yo me sentí realmente satisfecho And I felt very satisfied en haberlo hecho to have done this por él for him, y por haber obedecido yo a Dios. for have obeyed God. Entonces el otro día él murió justamente aquí en Estados Unidos, And the other day, he passed away here in the U.S. En un tratamiento que tenía, The treatment that he was going y lo through. llevaron a Honduras And they brought him back to Honduras. y llevaron a cabo una serie de reuniones And many reunions took place porque él tenía mucha gente. because he knew many people. O sea que no podían hacer una reunión sola. They couldn't just do one Me reunion. imagino que lo organizaron por grupos. And I imagine they organized it by groups. Entonces el viernes había una reunión, And Friday there was a reunion, el sábado otra en la mañana, Saturday morning, otra en la noche then at night, y otra el domingo. and then Sunday. Y justo cuando entró el féretro, el cadáver, And as the cadaver came through, entonces la gente se puso de pie y comenzó a aplaudir. the people stood up and began to applaud. Entonces miré yo por las redes And I looked through social media, y me puse a pensar, and I began to think, ¿cuánta de esa gente que aplaudió how many of those people clapping honró al hombre en vida? honored the man in life? Y me puse a pensar, este hombre So I got to thinking, this no man escucha nada, cannot hear anything now. no sabe lo que está pasando, He doesn't know what's going on absolutamente. in absolute. Entonces por eso las personas deben de ser honradas So people should be honored mientras las personas están vivas. while they are living. Honre a la persona en vida. So honor the person while they're Cuide alive. a esa persona en vida. Take care of the person in life. Valore a la persona que usted debe de valorar Value the person who needs to be valued en vida. in life. Esa esposa, Your wife, esa madre, that mother, ese pastor, that pastor, ese hijo, that child, ese hermano. that brother. Uno debe de valorarlos en vida. You must value them in life. Cuando ya no están, es un vacío And when they are not here, que it's no a hay forma void, de llenarlo. and it's hard to fill. No hay manera. There's no way. Así es que estamos muy agradecidos So we are very grateful por las madres, las mujeres, for the mothers, the women, porque estamos aquí por la gracia de Dios, because we are here by the grace of pero God, el instrumento fue una mujer. but the instrument was the woman. Y yo en la gracia de Dios And through the grace of God, he sacado un doctorado, I'm able to get a un doctorate doctorado y una maestría. and a master's degree. Y estaba haciendo una tesis, And I was writing a thesis creo que para sacar una maestría to get my master's degree en teología y asuntos ministeriales. in biology and things of ministry. Y el tema que escogí era el tema de la mujer, And the topic I chose was the topic of women, del ministerio de la mujer en la iglesia. in the ministry of women in church. Cuando yo hice esa tesis, When I wrote this thesis, cada vez que escribía, every time I wrote, yo lloraba cuando cried. escribía. what I wrote about, Porque profundicé en el tema de la mujer. but I was profounded in the topic of the woman. Y una de las cosas que yo me di cuenta And one thing I noticed en ese momento que yo hice la tesis in that moment as I was writing the thesis es que las mujeres is that women solo eran dueñas del 1% de las riquezas del mundo. are owners of 1% of the riches in the world. Pero siendo dueñas solamente del 1% de las riquezas del mundo, But as owners of 1% of the riches in the world, las mujeres estaba comprobado the women were proven que eran las que más daban en la iglesia. they were the ones that gave the most in the church. Y que con ese 1% And with that 1%, eran las que patrocinaban las misiones en las naciones de la tierra. they gave for the missions to the nations. El resto estaba a nombre de los hombres. And the rest was in the name of the men.
Y ellas con el 1% And they, with the 1%, era la que más daban. they were the ones that gave the most. Imagínense si la cosa se revertía. And imagine if it was reversed. ¿Qué tal si el 99% pasa de las riquezas? What if the 99% of the riches Pasa a manos de las mujeres. went through the hands of the woman? O sea, el diablo le tiene miedo a las mujeres. That is why the devil is afraid of the woman. Porque las mujeres son peligrosas Because the women are dangerous cuando se dejan usar por el Señor. when the Lord uses them. Entonces imagine usted siendo dueñas del 99%. Imagine being owners of 99%. ¿Qué no se haría en las naciones? What would the nations do? Y en un congreso, And at a Congress, días después, days later, tiempo después, times later, un amigo mío dijo a friend of mine told me que él había tenido una visión, that he had a mission, un sueño. a dream. Dice que estaba él en un altar He said he was at an altar. y entonces llamó a las mujeres al altar. He called the women to the altar. Entonces las mujeres no llevaban solamente dinero, The women didn't just take money, llevaban las carteras completas. they took with them their purses Hablaba del desprendimiento. and to give it the offering. Y entonces dice que él pudo ver What would have happened cómo se levantaban, se comenzaban a levantar as they rose up columnas de carteras piles of wallets de lo que las mujeres llevaban, that the woman de was las carrying, carteras de las mujeres. the wallets of the women. Y entonces dice que le preguntó al Señor qué era eso. So he asked the Lord, what is this about? Y el Señor le dijo And the Lord told him que en este tiempo that in this time, levantaba a las mujeres the woman would rise como columnas financieras en la iglesia. as a financial Démosle column un in the aplauso church. fuerte a las mujeres. Give a great round of applause to the Vamos, dése ese women. aplauso a usted misma. And give a great round of applause to yourself. Así es que eso está soltado y está profetizado sobre las mujeres que están aquí esta mañana. And this is what is Alguien prophesied dice over the amén en este women lugar. today. How many say amen? Así es que estamos muy agradecidos, So we are very muy grateful contentos. and very happy. Y hoy me acompaña aquí mi esposa, la pastora Sonia. My wife is here, Pastor Sonia. Quiero que venga acá mi esposa I want her to come here y les pueda también saludar And to en greet este all of día you. especial de las madres. this special day of the mother. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. May God continue blessing all your lives. Me alegra de verles a todos aquí, I'm happy to see all of you here, sanos y salvos. healthy and saved. Creo que la mayor riqueza en uno es la salud, The ¿verdad? greatest rich that we can Si have usted is our está health. aquí es porque está sanito y es porque Dios lo ha guardado If you are here, you are healthy because God hasta kept este you momento. to this point. Y qué bueno, pues, impresionante que It's interesting el Día de la Madre son todos los días. that Mother's Day is every Pero day. no podemos obviar este día que se nos obsequia a todas como madres, ¿verdad? But we cannot forget about this day. Y gracias al Señor, bendiciendo la vida de cada una de ustedes. And thanks to God, we bless all the lives of the Creo que mothers. Dios nos ha hecho mujeres en grande. And God has made us Porque great nos women. dio un vientre And He has gave us a womb, fértil fertile wombs, para parir hijos to give birth to children naturales y para naturally, también parir hijos and espirituales. to give birth to Así que spiritual todas children. somos madres. So we are all mothers. Dice la gente por ahí The people say que la mujer tiene un sexto sentido, that the women have a sixth sense. pero no es que tenemos un sexto sentido, And it's not that we have a sixth sino sense, que tenemos algo grande que Dios We have something depositó great en cada una de nosotros. that God has deposited in each one of Que por us. lo tanto nosotras las mujeres somos profetas. So we all are prophets. Que eso está dentro de nosotros, pero is no es inside of all que ya of us. vamos a andar profetizando mientras Dios prophesy. nos vaya guiando y enseñando a todas, ¿verdad? As we teach Que all Dios of me you. les bendiga, God les bless all of you. aprecio, les amo en este momento, pues Dios los permitió estar nuevamente I aquí love con you ustedes. and for God Y giving es us a un chance to be honor. here. Gracias apóstol, Thank you, gracias a la Apostle. apóstol Mónica Apostle y a Mónica. todos ustedes por recibirnos. And to all of you to take us. Aleluya, amén. Hallelujah, amen. Gracias a la pastora Sonia. Con la pastora ya tenemos 34 años de casado. 34 cumplimos, va el 5 de mayo. We have been married for 30 5 de years. mayo. Sí, el 5 de mayo. May the 5th. Hace unos 18 años 18 years ago, yo visito aquí Alabama. I visit here in Alabama. Alabama para mí representa como una primicia Alabama for me is the first fruit en cuanto a territorios en Estados Unidos. as far as territories in the U.S. He estado en varios estados I've been in many states y voy a varios estados. and I go to various states. Pero Alabama es como una primicia And Alabama is the first fruit for me donde yo tuve una experiencia where I had my experience en los inicios. with my beginnings. Yo vine a Montgomery
I came to Montgomery, que es la capital del estado. which is the capital of the state. Y entonces llegué allí al hotel donde me llevaron. And I arrived to the hotel where I come. Y toda esa noche yo tuve una experiencia allí en ese lugar. And the whole night I had an experience in that place. Yo miraba a un hombre alto, grande, I saw a tall man, de raza negra. a black man. Este hombre agarraba a las personas And this man, he grabbed hold onto the people. y las amarraba en una especie de un poste He would bind them to a post. y les daba con un machete sin misericordia. And he would cut them with a machete with no O sea, mercy. a donde el machete agarrara. So wherever the machete landed, Y tuve toda una noche una batalla espiritual. and I had a spiritual battle the whole night. O sea, permanentemente, toda la noche, I was awake all night estuve viendo eso. watching this. Cuando yo logré despertar So when I was awakened en la madrugada, in the morning, me puse a orar. I began to pray. Y le pregunté al Señor cuál era el tema de este personaje. So I asked the Lord, who is this person? Y el Señor me dijo que era la potestad demoníaca del estado. The Lord told me it's the governing powers here in this state. Y que este demonio, le The- pregunté al Señor cómo se llamaba ese demonio. This demon, I asked the Lord, what's the name of this Y demon? me dijo que se llamaba el africano. He said the name was the African. Y ese demonio a mí me habló. And this demon spoke to me Y me dijo, tú estás en un territorio que no debes de estar. and told me, you are in a territory where you're not No me welcome. habló como violentamente, He didn't speak to me violently. sino que me habló como para convencerme tranquilamente He spoke to me to convince me peacefully de que yo me fuera de aquí. to leave. Me dijo, estás en un territorio que no debes de estar. You're in a territory where you don't belong. Y me habló hasta de legalidad. And he spoke to me about legality. Me dijo estas palabras, tú eres ilegal aquí. He told me these words that you are not legal here. Bueno, le dije, yo no soy ilegal aquí. I said, I'm not Al illegal demonio, here. al demonio. To the demon. Le dije, el ilegal eres tú. The illegal is you. Una, porque no tienes cuerpo. One, because you don't have a body. La tierra fue hecha para que vivieran seres espirituales con cuerpo. The earth was made for beings with a body Y to tú no live. tienes cuerpo. And you don't have a body. En segundo lugar, le dijo, Secondly, I told him, yo tengo la legalidad de Dios I have the legality of God para pisar este territorio. to step on this land. Y le dije, el que tiene que salir de este territorio And I said that the person that needs to lead this territory inmediatamente immediately eres tú. is you. Le dije, tenés que irte ahora mismo. I said, you need to leave right now. Y le dije, y una de mis misiones por las cuales estoy aquí And one of the missions why I am here es exactamente para eso, is exactly for this. para que tú te vayas de esta tierra. So that you may leave this Hay, land. hay mucha gente acá que no sabe esas historias. There are many people that don't know these stories. Entonces, de entrada, quiero que usted sepa que no tiene aquí una persona que le viene a predicar. So in the entrance, I don't want to tell you that there's a person here that Yo ya wants, tengo that's here to preach. 40 años en Jesús. I'm 40 years with Jesus. Tengo 30 años de ser pastor 30 years general of being a pastor. y también 23 años de haber sido ordenado como apóstol. And 23 years ordained as an apostle. Mi línea genealógica espiritual My genealogic también es de alta tensión. history is of high tension. Gente correcta, Correct people gente con un recorrido enorme. with a long history. Mi padre ministerial es don Ronnie Chávez. My spiritual father is Ronnie Chavez, Persona muy cercana a don Ronnie Chávez. who's very close to me. El padre espiritual de don Ronnie Chávez fue don Morris Cerulo, que murió hace unos años atrás. And the father of Ronnie Chavez, Y el padre de don Morris Cerulo fue Lester Sunral. and Lester Sungha was his spiritual father. Y el padre espiritual de Lester Sunral fue Smith Wigglesworth. And so forth, the other spiritual father. Y toda esa historia, And all this history, entonces toda esa unción se ha concentrado. and all this anointing is concentrated. Y esa unción ha sido soltada And the anointing was released sobre nosotros los hijos. over us, the children. Esa unción es para este tiempo y para este momento. And this anointing is for this time, this moment. Es una unción de evangelismo. It's an anointing Esa unción de milagros. of evangelizing and miracles. Es la unción de la sobrenaturalidad. It's the anointing of the Es la supernatural. unción para conquistar territorios. An anointing to conquer territories. Y hemos visto lo que Dios ha hecho aquí en Alabama. We have seen what God has done in Alabama. Hemos visto cómo ministerios han florecido, We have seen how ministry has cómo flowered, ministerios han conquistado, how ministries have conquered, cómo personas que yo conocí aquí, casi niños, how people I knew who were like children han sido empoderados, be empowered porque Dios creyó en ellos.
because God believed in them. Y sus pastores también y apóstoles creyeron en ellos. And their pastors and their apostles Y believed in hoy them. Alabama es otra historia. And Alabama now is another story. Y hay un movimiento fuerte en Alabama. And there is a strong movement in Escúcheme, Alabama. es un movimiento tan fuerte It is a movement so strong que muy poco lo va a encontrar usted en otro estado. that few see it in other Le states. estoy hablando en serio. I'm speaking to you Hay seriously. un movimiento espiritual fuerte aquí en el estado de Alabama. There is a strong spiritual movement here in Alabama. Esa madrugada, This morning, el Señor me dijo the Lord told me que Alabama, that Alabama que era un lugar como oculto en ese momento. was a place that was hidden in that moment. Yo había escuchado otros nombres de otros estados, I heard other names of states, pero realmente no había escuchado el estado de Alabama. but I never heard of the state of Pero Alabama. esa madrugada el Señor me dijo de este territorio But that morning, God spoke to me about this territory que se convertía en un hermano mayor, that converted into the older que brother. Alabama iba a ser un estado líder, That Alabama was going to be a leader que state, iba a liderar un movimiento en Estados Unidos. which would lead a movement here in the U.S. Esa mañana el Señor me lo compartió That morning, God shared with me, y el Señor me dijo and the Lord told me que aquí en Alabama esa potestad demoníaca that here in Alabama, that governing power tenía como una base o una sede, had a base, pero que una vez destronado but once dethroned, ese demonio, that demon, entonces Alabama Alabama, iba a ser usado como un estado líder will be used as a leader state en esta nación. in the nation. Entonces uno percibe One can perceive y uno ve cosas, and see things, entiende cosas. understand things. Usted entra a un territorio, As you enter a territory, inmediatamente usted mide immediately you see los decibeles espirituales que están en ese lugar. the levels spiritual in that place. Entonces Alabama es un estado que ha sido llamado a liderar Alabama was called to lead el último y gran movimiento y avivamiento que viene sobre las naciones de la tierra the last revival upon the nations on y earth, sobre todo los estados de Estados Unidos. overall in the U.S., En mi país ahora, Honduras, in my country, in Honduras. es un territorio It is a territory que se ha convertido actualmente that's converted in the actual, en un epicentro espiritual de las naciones. a spiritual epicenter of the nations. Es muy poco, es muy diferente It is so different. el ambiente espiritual The spiritual que atmosphere usted percibe en Honduras con otras naciones. that you perceive in Honduras than in other nations. Usted no me pregunte por qué. You cannot ask me why. ¿Por qué Dios ha visto a Alabama de la forma que le estoy diciendo? Why God has seen Alabama as the way I'm saying, ¿Y por qué Dios ha visto una nación como Honduras, una nación pequeña? and why God has seen a nation so small like Honduras Entre las naciones de la tierra within the nations of the earth como una nación epicentro as nations of epicenter, de lo que Él determinó hacer en estos últimos días. what He has determined to do in these last days. Algo está pasando en Honduras. Something is happening in Honduras. Hay un movimiento fuerte en Honduras. There was a strong movement in Honduras. Se está despertando un movimiento de evangelismo no normal en Honduras. There was a great awakening, a spiritual awakening in Honduras. Es el evangelismo demonstrativo. It is evangelism of demonstrating. Y yo quiero decirle a usted And I would like to tell all of you que este estado, that this state, pero sobre todo este ministerio, esta casa, overall this ministry in this house, está llamado is called a liderar ese tipo de movimiento to lead this type of movement en este tiempo. within these times. Es el evangelismo demostrativo. This evangelism of demonstration. El evangelismo demostrativo tiene algo. The evangelism of demonstration has something. Es que sella a la gente. It seals the people. La gente queda tan afectada positivamente The people are being affected positively. que es casi imposible que regrese atrás. That it is impossible to go back. Cuando nosotros hacemos evangelismo tradicional, When we do traditional evangelism más basado a estrategias, based on strategy, entonces la gente va y viene de las iglesias. people come and leave the church. Pero cuando tenemos un evangelismo demostrativo But when we have evangelism demonstration que golpea e impacta a la gente, that strike and impact the people, la gente se afirma para siempre. the people are affirmed forever. No quiere decir que esas personas no tengan problemas. It's not to say the people don't have problems. Tienen los mismos problemas que los demás, They have the same problems as we all do, incluso superiores que los demás, and even greater problems. pero se mantienen
firmes en la iglesia. but they maintain firm in the churches. ¿Por qué? Porque ha habido un impacto en la vida de ellos. Why? Because there's been an impact in their lives. La iglesia de los primeros días, The church of the first days, conocida como la iglesia primitiva, known as the primitive churches, era una iglesia numéricamente pequeña al inicio. was numerically small in the beginning. Más o menos eran 120. There were like 120, A quienes Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén, which Jesus told to stay in que Jerusalem no se fueran de allí and not to leave the place hasta que recibieran el Espíritu until Santo. they received the Holy Spirit. 10 días después 10 days later, de que Jesús fue ascendido al cielo, when Jesus ascended to heaven, el Espíritu Santo vino sobre los 120 the Holy Spirit came upon the 120, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. and they were filled with the Holy Spirit. Y hay escritos que dicen Scriptures say que esa iglesia that church de 120 personas of 120 people que fueron llenos allí en el aposento alto. who were filled in the higher place, El aposento alto es un pequeño lugar. the high place was a small place, Es justamente un lugar que caben más o menos un poco más de 100 personas. a place where 120 couldn't fit. He estado allí en el aposento alto I've been in that place, y allí vino el Espíritu Santo sobre ellos. and the Holy Spirit came upon them. Y estos 120 And those 120 en un año, in a year, hay escritos que dicen scriptures that say que habían impactado y conectado la vida para Jesús that impacted and connected lives to Jesus. de cerca de 200,000 personas. Close to 120,000 people. ¿Cómo esas personas se multiplicaron tan rápido? How did they multiply so quickly? Es porque todas las personas que eran impactadas con el Evangelio All of the people impacted by the gospel no regresaban, never went back. se mantenían firmes, They were firm. todos perseveraban. Everyone persevered. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio que ellos predicaron, Through the gospel that they preached, recibieron un impacto en sus vidas they received an impact in their lives que jamás los hacía retroceder. that didn't let them go back. Entonces eso los llevó a que hubiera una multiplicación numérica bastante acelerada. So numerically, their numbers accelerated. Entonces creo que tenemos que entrar a ese avivamiento. I believe we need to enter that kind of revival. Tenemos que ir en esa dirección. We need to go that direction Tenemos que predicar el Evangelio, and preach the gospel, pero tenemos que volver a ese Evangelio de impacto. but we need to return to the gospel of impact. Ese Evangelio que marque la vida de la gente The gospel that impacts and marks the a lives tal punto que la gente no se recupere, to the point that people cannot recover. que el impacto sea tan fuerte The impact be so strong que la gente se mantenga a pesar de cualquier circunstancia. so the people stay no matter the circumstances. Esté muy atento en esta tarde. Are you attentive today? Entonces Dios quiere que ese impacto venga sobre su vida God wants that impact to come over your life para que después usted so that later you pueda hacerlo sobre la vida de las demás personas. can do it upon the lives of the rest of the people. Y todos los que están aquí que se han levantado para ser evangelizadores. Everyone that's here that rises up as evangelizers, Entonces la palabra justamente es para ellos, the word is just for them. para que volvamos al evangelio del impacto. To return to the evangelism ¿Y of cuál es el impact. evangelio que impacta, Pastor Noé? And what is that gospel that impacts Pastor Es Noé? el evangelio que muestra a Dios. It is the gospel that shows God. Es el evangelio que demuestra a Dios. It's the gospel that shows God. Pablo dice en 1 Corintios 4:20 Paul says in 1 Corinthians 4, que el 20, evangelio no son palabras, that the gospel is not words. que el reino de Dios no son palabras, The kingdom of God is not words. que el reino de Dios es poder. That the kingdom of God is power. Y el poder de ese reino And the power of that kingdom se llama la unción de Dios. Dale un is aplauso al called the Señor. anointing of God. Give a great round of El applause. poder del reino es la unción. The power of the kingdom is the anointing. Y es a través de ese poder And it is through that power que podemos entonces mostrar a Dios we can show God. y poder llevar a cabo el evangelismo demostrativo And we can demonstrate it through the gospel. que cause en la gente un impacto To cause an impact within the people. que la gente no se pueda recuperar. For the people not to be able to recuperate. Hay un pasaje que yo quiero leer esta tarde noche. There's a passage I would like to read to you tonight. En Primera de Pedro capítulo 10, 1 Peter chapter 10. verso 1. Lo voy a leer aquí en las pantallas. Primera de Pedro, perdón, Hechos capítulo 10, verso 1. Quiero leérselo a usted para luego entrar allí. Acts 10 verse 1.
como poner esto como fundamento. Capítulo 10, a ver si me ayuda el hermano que está en las pantallas. Acts chapter 10, verse 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Siguientes versos. Vamos a llegar hasta el 10. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas ofrendas al pueblo y oraba a Dios siempre. Verso 3. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Diga conmigo fuerte, porque aquí vemos varios. Diga éxtasis. Dígalo fuerte, vamos. Say with me, trance. Dígalo fuerte, éxtasis. Say with me, trance. Dice la Biblia que Pedro tuvo un éxtasis. Peter fell into a trance. Hermanos, ¿qué es un éxtasis? What is the trance? Un éxtasis. Éxtasis es una palabra en griego Trance is a word in Greek que está asociada a espanto, that is associated with being scared, a temblor, fearful, a temor, afraid, a impacto. impacted. Eso fue lo que Pedro tuvo. This is what Peter had. Éxtasis Fell into a trance. es la condición normal de circunstancias naturales Is it a normal circumstances que fueron alteradas. that were awaited? Se lo repito, éxtasis Into a trance es la condición normal is a normal condition de circunstancias naturales of natural circumstances que fueron alteradas. that were altered. Entonces Pedro recibe un éxtasis. Peter received a trance. Pedro recibe entonces un impacto. He received an impact. Y Dios le muestra a Pedro una sábana llena de animales. And God shows Peter a blanket full of animals. Y Dios le dice a Pedro que mate de esos animales. And God tells Peter, kill the animals. Esa sábana iba llena de animales impuros. The blanket was full of unclean animals. Entonces de entrada el cerebro de Pedro es movido. So Peter's brain was moved Que recibe de Dios una orden que coma animales que nunca ha comido. because he receives an order of God to eat animals that he never ate. Pero lo que Dios estaba adelantando con Pedro era lo que iba a suceder más adelante. What God was revealing to Peter was going to happen later on. Dios le estaba mostrando a Pedro God was showing Peter que la salvación that the salvation y el evangelio de Dios and the gospel of God no era algo exclusivo para los judíos. was not exclusively for the Jews. También el evangelio That the gospel y la salvación de Dios and the salvation of God estaba asignada también para el pueblo gentil. was assigned to the Gentile people. Entonces Pedro recibe la visión Peter received the vision y obedece y va a la casa de Cornelio. and obeys and goes to the house of Cornelius. Había mucha gente en la casa de There Cornelio. were many people at the house of Y Cornelius. entonces Pedro le dijo, incluso cuando él llegó a la casa: And even when Peter arrived to the house, ustedes saben que yo no debería de estar aquí. he said, you know I must not be Yo here. estoy aquí, le dijo, porque tuve un éxtasis. I'm here because I fell into a trance. Dios me mostró And God showed me que la salvación no solamente era para el pueblo judío. that salvation was not only for the Jewish people. Y Pedro fue más impactado todavía aún. And Peter was even impacted even more. Que la Biblia dice que mientras él hablaba, And as he was speaking, the Bible says, el mismo Espíritu Santo que había venido sobre ellos the Holy Spirit that fell upon them also en Hechos capítulo 2, in
chapter 2, dice que cayó sobre todos los que estaban en esa casa. said it fell upon everyone that was in that house. Y todos comenzaron a hablar también en las mismas lenguas que ellos hablaron. And that everyone spoke in the same tongues that they Y spoke. entonces ese fue un impacto poderoso en la vida de Pedro. This was a powerful impact in the life of Peter. Amados hermanos, My beloved brothers, cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, when we preach the gospel, entonces tenemos que hacer we need to do que el evangelio que vamos a hablar the gospel that we are preaching, provoque en la gente que nos va a oír provoking the people that are listening un éxtasis, a trance, provoque un golpe, a strike, provoque un impacto provoke an impact de tal manera an impact of greatness que la persona no se pueda recuperar. that the person cannot recuperate from it. Tenemos que volver al evangelio demostrativo. We must return to that gospel. Tenemos que volver al evangelio que muestra a Dios. We must return to the gospel that shows God, Porque ese evangelio que muestra a Dios because that gospel that shows God es el que marca a la gente. is the one that marks the people, Es el que sella a la gente. is the one that seals the people, Es el que hace que la gente no regrese atrás. makes the people not to return back, Es el que hace que la gente, a pesar de, makes the people, even though se mantenga firme. they maintain firm. Necesitamos volver al mensaje de que impacte a la gente. We need to return to the message that impacts the people, Que ponga un sello en la gente. that places a seal upon the people. ¿Alguien me está entendiendo en esta tarde? Is anyone listening to me Y tonight? entonces ustedes están llamados a liderar ese movimiento aquí en Alabama. You are called to be the leaders of the movement here in Y Alabama. ese movimiento And that movement tiene que ir acompañado de este tipo de evangelismo. needs to be accompanied by this Que kind of la gospel. gente experimente un éxtasis. The people experiment ecstasy. Por eso es que la iglesia primitiva se multiplicó de una forma acelerada. That is why the primitive church was Porque la accelerated. gente que llegaba al evangelio, The people that came to that la gospel, gente que conectaba con Jesús, who were connected to Jesus, habían recibido un fulminante impacto. received an impact. Ellos no sabían de dónde venía el golpe. And they didn't know where that strike came from. Un éxtasis es un de repente que viene a tu vida. A trance is all of a sudden that comes to your Es life. un golpe que te pega tan fuerte It is a strike that hits you so que tú no greatly sabes de dónde viene ese golpe. that you don't know where that comes from. Por eso es que todos los que estamos aquí esta noche That is why everyone here tonight, necesitamos un éxtasis de parte de Dios. we need to fall into a trance from God. Necesitamos una experiencia. We need an experience. Usted puede moverse en este tipo de evangelismo demostrativo. You can move in this type of gospel in ¿Sabe these cuál es times. el trabajo nuestro el día de hoy? And do you know what is our job tonight Como ministros del evangelio? as ministers of the Es gospel? convencer a cada creyente, Is to convince every believer, desde el más pequeño hasta el más grande, from the smallest to the greatest, que ellos también pueden operar en esa dimensión, that they can operate in that dimension. que ellos también pueden hacer ese tipo de obras, They can do those kinds of work. que ellos también pueden provocar en la vida de la gente That they can provoke in the life of the people una marca y un impacto irrecuperable. a mark and an impact Por eso, that por cannot eso, cover. por eso es que todos podemos evangelizar. We can all evangelize. Esta iglesia creció y se multiplicó This church multiplied and porque grew todos los creyentes, because all the desde el believers, más pequeño hasta el más grande, from the smallest to the todos greatest, eran llenos del Espíritu Santo. they were all filled of the Holy Todos Spirit. ellos hacían milagros. They all did Todos miracles. ellos sanaban gente. They all healed people. Todos ellos liberaban gente. They all delivered Todos people. ellos tenían el poder para echar fuera demonios. They all had power to. Entonces la Rebuke tarea demons. del día de hoy Today, es convencer a la gente, we need to convince the people, al creyente, to the believers, desde el más pequeño, from the smallest, que él puede también mostrar a Dios. that they also can Dale un show aplauso al God. Señor. Y de esa Give a great round forma of applause to podemos entonces And by this way, we can acelerar las cosas. accelerate the things. Levanten sus manos esta tarde aquí en este lugar. Raise your hands this evening in this place. Hay una unción aquí en esta tarde. There is an anointing in this place. Hay una presencia de Dios aquí en esta The tarde. presence of God is here in Levanten this sus place. manos, dije. Usted Raise tiene your que hands. saber que sus manos están habilitadas de parte de Dios. That your hands have been gave Para power que from God usted también pueda manifestarse en ese tipo de evangelismo. to be able to manifest in that kind of gospel. En el evangelismo demostrativo. The demonstrative gospel. En el evangelismo de los milagros. The gospel of miracles. En el evangelismo que muestra a Dios. The gospel that shows God.
Pedro llegó a Lida, Peter went to Lydia, a unos 15 kilómetros de Jerusalén, una 15 ciudad. kilometers from Jerusalem, a city. Hechos 9:32. Acts 9:32. Y dice que Pedro cuando llega a Lida, When Peter arrived to Lydia, entonces se encuentra con un paralítico llamado Eneas. all of a sudden he got to know a paralytic man. Y Eneas entonces está paralizado. Aeneas was paralyzed, Y Pedro llegó a la casa de Eneas. and Peter went to his house. Y Pedro no oró por Eneas. Sencillamente le dijo: Eneas, quiero decirte que Jesucristo te sana. Peter did not pray for the man. He just told Aeneas that God loves you. Hechos 9:32. Acts 9:32. Le dijo Eneas: Jesucristo te sana. He told Aeneas that Christ can heal El you. verso 33, por favor, rápido. Verse 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Verso 34, y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Verso 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Óigame, ese milagro, That kind of miracle, ese milagro demostrativo, demonstrative miracle, ese evangelio que mostró a Dios. this gospel that shows God. Seguramente en Lida y en Sarón habían llegado predicadores Surely Lydia and Shiloh que hablaban de sus dioses, surely had preachers, pero allí llegó Pedro. but Peter arrived. Pero Pedro no fue con palabras, But Peter did not come with only Pedro words. fue con el poder de Dios. Peter arrived with the power of Y God. entonces llegó a ese lugar donde estaba este paralítico. He came to the place of the paralyzed man. Pedro le dijo: Eneas, levántate, Peter told Aeneas, rise up, arregla tu cama, fix your bed. Jesucristo te sana. Christ heals Y you. dice que la Biblia que lo vieron todos, The Bible says that everyone saw him. que estaban en Lida y en Sarón. Those in Lydia and Shiloh, ¿Y sabe qué? Todos se convirtieron al Señor. everyone was converted to the Lord. Ese milagro hizo That miracle que toda una ciudad entera, made a whole city, más Sarón, Shiloh, también se convirtieran al Señor. to convert to the Lord. Por eso es que esta iglesia That is why this church se multiplicó de una forma acelerada, was multiplied, accelerated, porque las evidencias because the evidences que mostraban a Dios that showed God eran tan evidentes were so evident que la gente no tenía opción. that no one had an option. Entonces ciudades enteras se convertían al Señor. So whole cities were converted to the No sé Lord. si alguien me está entendiendo aquí en esta hora. Is anyone understanding me here tonight? Entonces la gente no se descarriaba. People did not derail. Entonces la gente no estaba 6 meses y regresaba. People did not leave 6 months and then La come back. gente se mantenía. People stand firm. Porque lo que te va a mantener firme en el evangelio What maintains you firm in the gospel es la experiencia que hayas tenido con Dios. are the experiences that you have with God. No es la estrategia ni el entrenamiento humano. It is not the strategy of human training. Es la experiencia que hayas tenido con Dios. It's the experience you have with God. Entonces esta iglesia se multiplicó enormemente So this church grew greatly, a llegar a 200,000 personas en un año, 100,000 in 1 year, porque el evangelio de ellos era demostrativo. because their gospel was demonstrated. Ellos mostraban a Dios. They showed God. Alguien puede alabar esta tarde al Señor. Can anyone praise God tonight? Alguien puede, dije, alabarle al Señor esta tarde. Can anyone praise God tonight? La unción está aquí en esta tarde. The anointing is here Y tonight. mientras yo estoy predicando aquí, And as I am preaching puedo tonight, decirte que milagros van a acontecerte en esta noche. I want to say miracles will Yo dije happen. que mientras yo estoy predicando As aquí, I am preaching here tonight, dije que milagros van a pasar aquí esta noche. I said miracles will happen Gente tonight. enferma va a ser sanada o está siendo sanada. That the sick person will be healed or is Gente que ha healed. estado cautiva comienza a ser liberada. Who is captive will be delivered. Gente que ha tenido situaciones que lo han tenido limitado, eso comienza a ser manifestado. People in situations that made them weak will be Dije manifested. que hay una unción de milagros aquí. I say there's anointed a miracle here No sé si tonight. alguien me está escuchando. Dije que hay una unción de milagros Is aquí. anyone listening tonight? There's an anointing of miracles here. Entonces, Pedro llegó a Lida con el evangelio que mostraba a Dios y toda una ciudad se convirtió. Peter arrived to Lydda that demonstrated God, and the whole city was converted. Y a unos 20 kilómetros de Lida 120 kilometers from Lydda, estaba una ciudad llamada Jope, a city named Joppa, de donde estaba
Jonás. where Jonah was at. Y mandaron a llamar a Pedro que fuera a Jope. So they called for Peter to go to Porque Joppa había muerto una mujer because a woman died there. en Jope, verso 36. In Joppa, verse 36. 9:36 de Hechos. 9:36. Y in entonces Acts. Pedro fue a Jope. So Peter arrives to Joppa, Y allá había una mujer llamada Dorcas and a woman there named Dorcas que había muerto. had died. Pedro llegó a la casa de Dorcas, Peter arrives to the house of Dorcas, sacó a la gente took all of the people y se out, quedó solo ahí en el lugar. and was alone in the place. Dice que se arrodilló un momento He kneeled down for a moment, y Pedro se levantó and Peter rose up y se dirigió hacia el cuerpo and went over to the body de esta mujer llamada Dorcas. of this woman named Dorcas. Y Pedro se acercó a este cuerpo inerte, muerto. And as he drew near to this dead Y body, Pedro le dijo, Peter said, Dorcas, Tabita, Tabitha Dorcas, levántate. rise up. Y dice que ella se levantó. And it says that she rose up. Ella volvió de los muertos. She returned from the dead. Pedro la agarró de la mano. He took her by the hand, Salió afuera donde estaba la multitud went outside to the multitude, y se las entregó viva. and gave her back alive. Entonces el impacto era tan fuerte So the impact was so great, que la gente no tenía opción. the people had no option. La gente rendía su vida a Jesús. They rendered their lives to God. Pero era un evangelismo que mostraba a Dios. But it was a gospel that showed God. Estamos entrando en esa etapa. We are entering in that Dije stage. que estamos entrando en esa etapa. I am saying we are entering in that Tenemos stage. que volver al evangelismo que muestra a Dios. Returning to the gospel that shows El God. evangelismo que marca a la gente, que sella a la gente, The gospel that marks the people. que hace que la gente permanezca en la iglesia, That makes the people que la gente permanent que in la the church. gente se levante a servir, The people to rise up to serve. que la gente desde el más pequeño hasta el más grande hace milagros. From the smallest to the greatest to do miracles. Una iglesia donde los niños sanan enfermos, A church where the children heal donde the los sick. jóvenes liberan endemoniados, Where the youth deliver the demon donde possessed. los ancianos resucitan muertos. Where the elderly resurrect the dead. Esa es la iglesia que Dios va a usar para sacudir las naciones de la tierra. Esa es la iglesia. This is the kind of church that God will use to shake the earth. Ese remanente está en las naciones de la tierra. This remnant that is within the nation. Y ese remanente también aquí está en Alabama. And this remnant is here in Alabama. Tuve una visión días atrás, I had a vision days back, hace como un mes. about a month ago. Miré un río blanco y cristalino I saw a big river, y vi mucha gente en ese río que bañaba. and I seen many people bathing in the river. Un río limpio. A big river. Y escuché una voz fuerte que me dijo, And I heard a strong voice telling me, comienza a profetizar. begin to prophesy. Y alguien me dio un micrófono y me fui por toda la ribera del río. And someone gave me a microphone. I went along the banks of the river. Y yo comencé a citar Isaías 42:9, I began to cite Isaiah 42:9, donde dice que las primeras cosas se cumplieron. where it says the first things are done, He aquí yo hago cosa nueva. and I do a new thing now. Hay una etapa que se ha cerrado. There is a season that was closed, Se ha abierto una puerta y una ventana and the door and window has been opened para que comience el movimiento del evangelio que muestra a Dios. for the gospel that is moving to show God, El evangelio demostrativo. the gospel demonstrative. Y luego el Señor me dijo, dirígete a la gente que está en el río. The Lord told me to go to the people that are in the river. Y me volví y comencé a hablarle a la gente que estaba en el río. And I returned and I began to speak to the people in Y the le river. dije a la gente que estaba en el río, And I told the people in the river, así dice el Señor. the Lord has said Dice el Señor que lo va a usar en milagros that He will use you in miracles, y en cosas sobrenaturales. in supernatural things. Y cuando yo solté la palabra, And when I released the word, comenzaron a pasar cosas sobre ese río. things began happening over the river. Se comenzaron a manifestar cosas sobrenaturales en esas aguas. Supernatural things began manifesting in that place. Y luego miré a una mujer y el Señor me dijo, llama a aquella mujer And I saw a woman, and God told me, call up that woman. y ministrala. And I ministered over her. Y pasó una mujer que es una ministra apóstol en Honduras. And a woman in Honduras that is an apostle Y came. le dije, así dice el Señor, y la ministré.
The Lord has said this and I ministered to her. Y en el sueño pregunté por qué. In the dream, I asked why. Y el Señor me dijo, porque ella dirige uno de los pocos ministerios God told me that she Que leads están- a que- few ministries que están apuntando a mi corazón. that are pointing to my heart. Hermanos amados, My beloved brothers, esa mujer estaba al frente de uno de los pocos ministerios. this woman is the head of the few ministries. Dijo el Señor en este sueño The Lord told me in the dream que estaban apuntando a su corazón. who are pointing to my heart. Creo que este ministerio está apuntando al corazón de Dios. I believe God is using this ministry pointing to God's heart. Creo que aquí hay una insatisfacción. And I believe that there's a satisfaction. Entonces, si hay una insatisfacción, And if there's an hay insatisfaction, un espacio para que Dios se pueda manifestar. there's a place where God can manifest. Hay un espacio para que Dios se pueda mover. There's a place where God can move. Dios no se va a mover donde hay gente, hermano, harta de Dios. God will not move where people hate God. Dios se va a mover donde haya un espacio. God will move where there is a place. Y creo que aquí en Alabama esta iglesia, I believe in Alabama and this church hermano, está apuntando al corazón de Dios. are pointing to God's heart Quiere mostrar a Dios. and want to show Quiere God manifestar a Dios. and want to manifest Esta God. iglesia que quiere volver al evangelismo que muestra a Dios. This church wants to return to the gospel that shows God, Al evangelio que restaura gente, to the gospel that restores the people, que libera gente, that delivers the que people, sana gente, that heals the people, que resucita gente, that resurrects the que people, transforma gente, that transforms the que people, empodera gente. that empower the Vamos a people. darle un aplauso a tu Dios en esta tarde. Give a great round of applause to your God this evening. Rabaso, mabacaya, sol. Levanta tus manos. Dije Raise que your mientras hablo hay milagros aquí que están pasando. As I am speaking, miracles are happening. Shama carrababaso. El evangelio de impacto. The gospel of impact. El evangelio que muestra a Dios. The gospel that shows God. La gente necesita experimentar un éxtasis. People need to experiment a trance. Dije que éxtasis I said a trance es la condición normal is the normal condition de circunstancias naturales que fueron alteradas. of natural circumstances that have been altered. Dije que éxtasis I said that a trance es el impacto producido por Dios is an impact produced by God sobre un ser humano over a human being para sacarlo de una condición natural y espiritual to take them out of a natural and spiritual position y transformarlo. and transform him. Repito lo que es la palabra éxtasis. I repeat what the word trance means. Es el impacto producido por Dios It's the impact produced by God sobre la vida de un ser humano over the life of a human being para sacarlo de una condición natural to take him out of a natural y condition espiritual and spiritual y transformarlo. and transform him. María fue a la casa de Elizabeth. Mary went over to the house of Elizabeth. Y cuando María llegó allí a la casa de Elizabeth, And when Mary arrives to the house of Elizabeth, Lucas 1:39, por favor. Luke 1:39, Elizabeth tenía 6 meses de estar embarazada de Juan. Elizabeth was pregnant 6 months with John. María apenas había concebido a Jesús. Mary had just conceived Jesus. Jesús apenas era un embrión en el vientre de María. Jesus was just an embryo in Mary's womb. Pero cuando María llegó allí But when Mary arrives y saludó a Elizabeth, and greets Elizabeth, dice que cuando María saluda a Elizabeth, it says when Mary greets Elizabeth, entonces Juan, que tenía 6 meses, John, who was 6 months in the dice womb, que saltó en el vientre de Elizabeth. leaped in Elizabeth's womb. E inmediatamente se activó sobre Elizabeth Immediately over Elizabeth was activated también el espíritu profético y comenzó a profetizar. the prophetic spirit and began to prophesy. Cuando Jesús llegó a la casa de Elizabeth, When Jesus arrives to the house of Elizabeth, siendo aún un embrión en el vientre de su madre, while an embryo in the mother's womb provocó tal éxtasis provoked a trance sobre la vida de Juan y de Elizabeth. over the life of John and over the life of Elizabeth. Juan saltó en el vientre. John leaped in the womb. Se cree que ese salto, They believe that leap, hay 2 razones. there's 2 reasons. No lo muestra la Biblia, son los que uno escucha de los comentaristas.
The Bible doesn't mention it, but people hear from Uno de ellos commentaries. que es que Juan fue bautizado por el Espíritu en ese momento. They say that John was baptized within that moment. Y lo segundo, se cree que es que Juan pudo haber incluso sido resucitado. And secondly, they believe that John was resurrected. Hay mujeres que tienen niños muertos en el vientre There are women that have dead children que a in the veces womb, ni se dan cuenta. and they don't even know this. Entonces pudo ser que Juan, They believe that John, una de esas cosas le pasó. one of those things happened to him. Pudo haber sido que el Señor lo resucitó He could have just resurrected de him un estado de inconsciencia. of unconsciousness, O la otra es que recibió el bautismo del Espíritu Santo. or he had received the baptism of the Holy Spirit. Que lo más seguro es que fue bautizado por el Espíritu Santo. That surely he was baptized by the Holy Spirit. Pero el éxtasis no solo afectó a Juan en el vientre de su madre. The trance didn't just only affect John in her El womb. impacto también llegó sobre la misma mujer. The impact came upon the woman. Dice, escuche acá, dice que ella comenzó también a profetizar. It says that she began to prophesy. ¿Qué es lo que pasó allí? What happened there? Un éxtasis. A trance. Por eso cuando Jesús habló de Juan, That is what when Jesus spoke of John, Él les dijo, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? they said, who is it, the one in the desert? ¿A un hombre vestido de ropas de gala? A man dressed in camel's clothing. Le dijo, no. They said, no. Ustedes salieron a ver a un hombre You came out to greet a man que era una antorcha ardiendo. who was a torch. ¿Sabe qué dijo Jesús de Juan? This is what Jesus said of John, Que él era una antorcha ardiendo. that he was a flaming torch. Yo no sé si alguien está anhelando eso. I don't know if anybody desires Yo no this. sé si alguien está anhelando el fuego de Dios en este lugar. I don't know if anybody desires the fire of God Yo in no this sé place. si alguien está anhelando ese nivel de manifestación sobre su vida. I don't know if anyone is desiring that manifestation over their life. Jesús dijo que Juan era una antorcha ardiente. Jesus said that he sees John as a flaming torch. Ese fuego tiene que volver a la iglesia. This Tiene, fire- tiene que volver a los predicadores. Needs to return back to the church, to the Tiene preachers. que volver a los evangelizadores. It needs to return to the people that evangelize. Que el impacto sea tan fuerte sobre los pueblos That the impact is so great over the people que los pueblos no se puedan recuperar. that the people cannot recover from it. Alguien dice amén en este lugar. Does anyone say amen in this place? Alguien le puede dar un aplauso fuerte a Jesús en esta tarde. Can anyone clap for Jesus this evening? Oh, hay una unción aquí. There is an anointing here. Hay una unción aquí soltada. There is an anointing here. Dije que hay una unción. I said there is an anointing, Hay un poder ahora aquí a power here in this place que está pasando cosas. that is going over. Juan era conocido como el apóstol amado. John was known as the beloved apostle. Dormía en el pecho de Jesús. He slept on Jesus' chest. Comió con Jesús. He ate with Jesus. Dormía con Jesús. He slept alongside of Jesus. Pero un día tuvo un éxtasis. But one day he had a trance. Apocalipsis capítulo 1, Revelations chapter 1, versículo 10. verse 10. Apocalipsis 1:10 dice: Revelations chapter 1, verse 10. yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Es Jesús quien le está hablando. This is Jesus speaking. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido. Refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas.
Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, yo caí como muerto a sus pies. Hermanos amados, My beloved brothers, ¿por qué Juan cae como muerto a los pies? why did John fell before his feet? No encuentro un pasaje anterior I do not see a passage que before diga que Juan cayó muerto a los pies de Jesús. that says that he fell dead before his feet. Comía con él, He ate with him. dormía con él. He slept alongside him. Pero es que ese encuentro que Juan tiene But this encounter that he has es el mismo Jesús, is the same Jesus pero en otra condición y en otro estado. in a different condition, in a different state. Cuando los hermanos de José fueron a Egipto, When the brothers of Joseph went to Egypt, ellos no lo pudieron reconocer. they couldn't recognize Joseph. José era el mismo, Joseph was the same man, pero en otro estado y en otra condición. but in a different state and different condition. Porque es que Jesús había recibido un éxtasis. Because Jesus received an ecstasy. Es que José había recibido un éxtasis. Joseph received a trance. Y ese impacto Jesús se lo estaba transfiriendo a Juan. And this impact Jesus was giving to Entonces John. los hermanos de José no lo reconocían. So the brothers of Joseph couldn't recognize him. Cuando José se da a conocer, When Joseph reveals himself, él les dijo, hermanos, yo soy José, he tells them, I am Joseph, your brother. el que ustedes vendieron. And they were surprised. Pero no era el mismo, no, era el mismo, pero en otra condición. He was the same, but in a different condition. Porque la Biblia dice que Dios había puesto a José como el padre de Faraón, Because the Bible says that Joseph was placed as the father of Pharaoh, como el Señor de todo Egipto, as the Lord of all Egypt, como el dueño de toda la tierra de Egipto. as the owner of all the land of Egypt. Era el mismo José, He was the same Joseph, pero había recibido un impacto en su vida but received a great impact in his que life había provocado tal transformación that provoked a great transformation. que no hubo espacio para regresar. There was no returning. Entonces este Juan, This John que dormía en el pecho de Jesús, that slept on the chest of Jesus recibe tal impacto received a great que él impact dice que él cayó como muerto. that he felt like dead. ¿Por qué cae como muerto? Why does he fall like dead? Porque no se encuentra con el Jesús Because he doesn't find himself with que the él se same había, Jesus que él se había encontrado. that he encountered before. Estoy orando a Dios I'm praying to God, y estoy comprometido con este evangelio. and I'm committed to this gospel. No me satisface otra cosa. Nothing else can satisfy me. No hay otra forma. There is no other way. No deseo otra cosa más I have no other desire que cada vez que yo hable, that every time I speak, Dios pueda ser mostrado. God can be showed. El evangelismo demostrativo de Dios. Demonstrative gospel of God. El evangelismo de los milagros. The gospel of miracles. El evangelismo de las señales. The gospel of the signs, De lo sobrenatural. of the supernatural. El evangelismo del fuego. The gospel of fire. Alguien dice amén aquí en este lugar. Can anyone say amen in this place? Alguien dice amén aquí en este lugar. Can anyone say amen in this place? Necesitamos un éxtasis. We need a trance. ¿Qué es un éxtasis? What is a trance? Es el impacto producido por Dios It's the impact produced by God sobre un ser humano over a human being para sacarlo de una condición natural y to espiritual take him out of a natural and spiritual condition y transformarlo. and transform him. ¿Por qué el apóstol Fernando se ha mantenido? Why is Apostle Fernando has been firm all this time? Porque tuvo un éxtasis. Because he had a trance. Él tuvo un impacto del evangelio. He had an impact of the gospel. Él tuvo las experiencias. He had his experiences. Pero él ha tenido las mismas frustraciones que usted ha tenido. But he has the same frustrations as we all have. Él acaba de decir su esposa se enferma, He just said that his wife gets sick. siente tristezas. He feels sadnesses. Más de una vez él quiso dejar.
Many times he has wanted to leave. Por muy grande que esté el edificio, No matter how big the building el is, corazón de él no está en el edificio. his heart is not about the building. Pero ¿qué es lo que lo ha mantenido firme hasta este día? But what has kept him firm to this day? Un éxtasis que él tuvo, A trust that he had que ha mantenido a esta mujer hasta este día. that has maintained this woman to this day. Un éxtasis que ella tuvo, And that a trust that she had lo que te va a mantener firme en medio de, will maintain you firm to today. lo que va a mantener siempre las arpas tocando, cantando. What will keep you playing the harp? ¿Sabes qué es? Do you know what it is? El impacto de Dios sobre tu vida. The impact of God over your Porque life. el éxtasis es un impacto de Dios. The trust is the impact of God. Es un sello, es una marca It is a seal and a mark que te mantiene en medio de cualquier circunstancia. that maintains you no matter what situation. Declaramos que la gente que va a venir a esta iglesia We declare the people coming to this church y en todas las iglesias de este ministerio and all the churches of this ministry será a través de un evangelio demostrativo. will be through a gospel demonstrative. Será a través de un éxtasis. Will be through a trance. Lucas 5:26, rápido. Luke 5:16. Hechos 3:10. Por favor, Acts 3:10. dice: ¿lo tiene? Lucas 5:26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor. Por eso es que éxtasis está asociado a eso, a espanto, a asombro, a temor, a temblor. That is why trance is related to fear. ¿Sabe qué decía la gente? Cuando Jesús predicaba, When the people said that when Jesus preached, todos sobrecogidos de asombro, de espanto, everyone was marveled. glorificaban a Dios They glorified God y llenos de temor decían: and full of fear. hoy hemos visto maravillas. Today we have seen marvels. Eso es éxtasis. That is falling a trance. Hechos 3:10, Acts 3:10. Hechos 2:43. Acts 2:34. Vamos, póngame esos versos rápido. Dice: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro, de espanto por lo que le había sucedido. Ese evangelio This gospel provocaba espanto, produced amazement. y por eso los grupos que se convertían That is why the groups that were eran de converted 3,000 y de 5,000 en were of adelante. 3,000 and 5,000. Hay un agite de las aguas y hay un aceleramiento de las cosas. There is acceleration of things. A veces lo que Dios nos ha dicho es tan grande Sometimes what God tells us is so great. que la fe pareciera que no nos alcanza. The faith that we have may not be enough. Pero cuando la fe no nos alcanza, But when the faith is not enough, el amor de Dios cree por nosotros. the love of God believes for us. Los milagros van a acontecer aunque tu fe no te alcance, The miracles will happen even though your faith is not enough. porque el amor de Dios va a creer por ti. Because the love of God will believe for you. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Is someone understanding this hour? Si tu fe no te alcanza, el amor de Dios va a creer por ti. If your faith is not enough, the love of God will Los believe for milagros you. no se van a detener. The miracles will not stop. El evangelio de la sobrenaturalidad no se va a detener. The gospel of supernatural will not stop. Hechos 2:43, rápido. Acts 2:43. Solo dejo estos pasajes como ejemplo de cómo debe ser el evangelio. 2:43 de Hechos. Acts 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles.
Dije que éxtasis está asociado a temor, I said a trance temblor, a espanto, was associated with fear and amazement, a impacto. of impact. Cierro con esto esta tarde. I close with this tonight. Recuerdo algo. Remember this. Mientras yo he estado predicando, While I was preaching, yo le puedo asegurar I can assure you, por el Dios que sirvo, by the God I serve, que milagros han estado sucediendo aquí. miracles were happening here tonight. No sé si tú lo vas a reconocer, porque yo no puedo preguntarle a todos. I don't know if you recognize it, but I cannot ask all Pero of you. cuando algo, tú sabes que algo pasó You know something happened en tu tonight. vida a nivel de salud, In your de- life, your de health, familia, your family, en algo físico, in something en physical, el matrimonio, en in el your trabajo, marriage, en la economía. in the economy. No se lo atribuyas a nadie más You cannot attribute it to que anyone al else. Dios del cual estamos predicando. It is the God that we preach. Hace unos meses atrás yo pospuse una venida. Este viaje yo lo iba a hacer meses atrás. A few months ago, I was going to come months ago. Y yo no vine, creo que cancelé con el apóstol Fernando ese día, I didn't come because I canceled with Apostle Fernando. porque yo tuve una intervención en mi voz. Because I had intervention with my voice. Hace unos par de meses atrás, A few months ago, ya sobre 3 meses, about 3 months ago, tenía un problema en una de mis cuerdas vocales. I had a problem in my cords in my throat. Yo no sabía, solo tenía un malestar aquí en mi voz. I didn't know I had something going on in my voice Y fui al encargado de la garganta. and with my throat. Y entonces él me revisó la garganta y me dijo: la tenés bastante roja. And they revised my throat and they said it was swollen. Luego me hizo una endoscopía nasal. And they did a nasal endoscopy. Inmediatamente en la cámara apareció un tumor pequeño. And immediately the camera found a tumor. Y el hombre no lo pensó ni siquiera un segundo. And the man did not think not once. Él de un solo me dijo: qué lástima, tenés un cáncer. Immediately he told me, you have a cancer. How sad. Y le dije: no puede ser. And I said, it cannot be. ¿Cómo usted me puede decir que eso es un cáncer? Y me tiene ahí viendo la pantalla con su aparato. And I told him, how can you quickly just say it's a cancer? I can see it with the camera. ¿No es una biopsia que determina eso? Me dijo: no necesito biopsia. Mi experiencia me dice: ya miré tantos casos. The man told me his experience told him. Pensé que podría ser un nódulo I told him I thought it was a node por cansancio de voz, for being tired in my voice. pero nada que ver. Los nódulos son totalmente diferentes. Yo lo pude ver. The nodes are totally different. Es como que yo le ponga a usted aquí una naranja It's like you place an orange here y luego le ponga una sandía. and you place a sea, watermelon alongside. No se parece absolutamente nada. They are completely O se lo different. voy a ir más allá: una naranja Or I could say an orange con una silla. with a chair. Ni un parecido. They're completely different. Por eso él me dijo: yo ya miré tantos casos. That is why he said he's seen many cases. Qué lástima. How sad. Hay que acelerar el proceso. Must accelerate the Tenemos que process. sacarte eso de ahí urgente. We need to take the people out of there. Me impactó. I was impacted. Y me dijo: te voy a intervenir tal día. He told me he will 8 días después. 8 days later. Al siguiente día yo recibí al apóstol Ronnie en una gira de una semana. A few days later, I received Apostle Ronnie. Me fui a hacer los exámenes ese mismo día, I did the exams that same day. del corazón y de la sangre, Examination of the heart and blood para la intervención. for the intervention. Y cuando recibí a don Ronnie, le comenté la situación. And as I served Apostle Ronnie, I told him about the intervention. Y hizo una oración muy sencilla. He made a simple prayer. Y me dijo: Dios te sorprenderá a ti y al médico. And he told me that God will surprise you and the doctor. Mi esposa, Dios le mostró 2 veces My wife was being shown 2 times. cómo el médico salía de la habitación del quirófano How the doctor was going to come out of his room. o de su clínica con un documento Surprised with a document. y le dijo: es negativo.
telling me Y mi it was negative. esposa me dijo, mantenerte creyendo. My wife told me, keep believing. Mi hija mayor, que es doctora, My eldest daughter, who is a doctor, había sido alumna de ese doctor. she was a student of the doctor. Ella se fue al altar con mi familia y puso una ofrenda, una semilla. She placed an offering at an altar as a Y le seed. dijo, Señor, vengo aquí para revertir todo pronóstico. She said, Lord, I come here to reverse any diagnostic. Por eso es que tú no tienes que obviar el altar. That is why you must not hate the altar. Todo pasa por el altar. Everything goes through the altar. No hay nada que no pase por el altar. There's Todo nothing- está ligado al altar. It doesn't go through the altar. Everything is tied to the altar. Por eso ustedes, cuando vayan al altar y se vayan a levantar con una mente maquinando pensamientos inicuos, no That lo is why hagan. when you come to the altar, you cannot be No lo hagan thinking, porque abortan milagros. because they abort miracles. No se mueva, no se levante. If you don't move, it will not rise. Y me dijo mi hija My daughter y told mi me, esposa, aquí no van a haber lágrimas. we shed tears. Vamos a creer. We need to believe. Por momentos la fe no me alcanzaba, pero me encontré que el amor de Dios iba a creer por mí. For the moment, my faith was not Y enough, le but dije, the love of God was. Señor, ayúdame a creer. I said, Lord, help me believe. Pero te soy honesto, la fe me está fallando. I will be honest with you, my faith is lacking. Y sentí su amor. And I felt His love. Un día antes que iba a ser operado, A day before I was to be operated, tenía una situación emocional fuerte. had a strong emotion. No había estado nunca en un quirófano, I've never been. pero más me preocupaba la situación que me había dicho el médico. The situation Pero worried me. ese día me levanté a las 5 de la mañana So that day I woke up 5 a.m. para estar en el hospital to be at the hospital. y recibí una paz como nunca recibí una paz. And I received the peace like never before. Llegué ahí, me quité la ropa y me puse la bata I took my clothes off and placed on the robe para ir al quirófano. to go into to the doctor. Me acostaron ahí en la cama para operarme. They laid me on the bed to operate on me. Ahí estaban los asistentes, las enfermeras y el doctor que me iba a operar. The sisters and the nurses were there all. The doctor was there too. Lo quedé mirando, le agarré la mano y le dije, doctor, antes de que me durmiera, le dijo, Dios va a usar sus manos. I told the doctor right Y me before dijo, I fell asleep, God will así use your sea hands. Dios primero. God be first. No me recuerdo más porque me durmieron. A la hora desperté. After that, I did not remember anything. Él After 1 hour, él I woke había up. salido, mi esposa y mi hija estaban allá afuera. The doctor left and my daughter was with him. Y le dijo, ¿sabe qué pasó algo? Do you know what happened? No corté. I did not cut. Solo toqué y él solo se arrancó de una sola vez. I just touched it and it fell off. Esperemos en Dios, dijo él. He said, let's Pero wait in él God. dijo eso. He said this. Pero él me aseguró a mí casi 1000 por 1000. He assured me by 1,000%. Pasó miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, después de haber sido operado, esperando la llamada. Llegó el lunes a las 3 de la tarde. Yo andaba haciendo un mandado con mi esposa, I waited for a week emocionalmente golpeado. for the phone call and I was hurt emotionally. Y él llamó a mi hija y le dijo, Cecia, He called my daughter. ¿está tu papá y tu mamá contigo? Are your parents with you? Le dijo Cecia, no. She said no. Cecia le dijo, He told her, existen los milagros. miracles do exist. Dios hizo un milagro a tu papá. God did a miracle in your father. Dios ama a tu papá, le dijo. God healed your father. Yo le aseguré a tu papá. I assured to your Le father aseguré and I reassured him que era un tumor maligno. that it was a tumor. No tengo palabra, no hay forma como yo explicar esto. I have no words. There's no way of explaining this. Dios dijo, revertió God reversed el diagnóstico de él. his diagnostic. ¿Tú crees que Dios no puede revertir un diagnóstico que el médico te dijo? Do you believe that God cannot reverse a Que, report that a doctor gave you? Hoy te dijo algo y que seguramente el médico no esté equivocado. Today they tell you and the doctor may not be Pero wrong. que cuando regreses a él, But when you go back, el diagnóstico habrá sido revertido. the report will be reversed. 10 días llegué donde él después para revisarme. 10 days I go back to get an exam. Me sentó en su clínica al frente I sat at his office y me quedó mirando de un solo y me dijo, and he looked up and down at me and said, usted se llama el hombre milagro. you're going to be called the miracle man. Solo me queda, le dijo, esto de experiencia. He told me this by El his tipo experience. quedó impactado. I am greatly impacted.
No podía hablar el médico, no podía hablar. He couldn't speak No tenía anymore. palabras. He had no words. Me mandó a terapia. He sent me to therapy. Cuando yo me despedí de él, When I todavía él salió de la clínica. left, he came out of the clinic, Y por un pasillo donde hay muchas clínicas, and in a hallway where there's many doctors, en un hospital privado, in a private hospital, salió afuera y me quedó viendo ir. he went out and watched me leave. Y desde largo me gritaba: And from far away, he shouted, allá va el hombre milagro. "There goes the miracle Solo man." en su mente creo que se decía: allá va el hombre milagro. In his mind, he said, "There's the miracle man." Yo no te hablo de un Dios I'm not speaking to you about a God que está lleno de palabras. who is full of words. Es un Dios que es real y es verdadero. Dale un aplauso He al is the Señor. true God. Give Es him a un great Dios que applause. está aquí también en esta tarde. He is here this evening. El evangelio demostrativo. Alguien dice amén acá en este The lugar. demonstrative gospel. Alguien dice amén en este lugar. Anyone say amen this place? Levanta tus manos esta hora. Raise your hands now. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in Jesus' name. Vamos, levante su mano. Ya habrá tiempo para comer. Ahora concéntrese este minuto aquí There was en lo que time Dios to va a eat. hacer sobre su vida. Concentrate now what God will do in your life. Quiten estos escenarios de aquí. Rápido, levante sus manos. Raise your hand. Hay una unción para los milagros aquí esta tarde. There's anointing for miracles here tonight. Los tumores van a desaparecer esta The tarde. tumors will disappear this Las evening. hernias ya comenzaron a The desaparecer. hernias already Los disappearing. quistes en los ovarios y en los pechos de mujeres ya no están ahí. The kiss in the ovaries that were in the women. Cualquier problema en el hígado, los riñones ya no está ahí. Whatever problems in the kidneys and the liver are gone. Problemas en la azúcar, en la sangre ya no está ahí. Problems in your blood are no longer there. Leucemia, anemia o problemas de azúcar ya no está ahí. Leukemia and anemia are no longer there. Problemas cardíacos ya no están ahí. Cardiac problems are no longer there. Problemas neurológicos ya no están ahí. Neurological problems are no longer there. Yo no sé si alguien lo puede creer ahora. Does anyone believe tonight? Jesús amado, manifiéstate y toca a esta gente. Jesus, manifest yourself and touch the people. Hay milagros que están aconteciendo ahora There mismo are miracles happening now en todo el sistema respiratorio, en los pulmones, in the respiratory system, in en the todo el lungs, sistema reproductivo, en los órganos reproductivos de in the hombres y de reproductive mujeres. system of the women and men. También en todo el sistema, hermano, neurológico, The neurological systems, todo el sistema digestivo. the whole digestive system. Milagros están sucediendo en el colon, Miracles happening in the en colon, los intestinos, in the intestines, en los huesos. in the bones. Algo está pasando ahora. Something is happening Algo now. está pasando ahora. Something is happening Algo now. está sucediendo ahora. Something is happening Se now. activa la unción para los milagros. The anointing of miracles be activated. Están pasando milagros financieros también. Financial miracles are happening now. Están pasando milagros de papeles, de documentos. Legal documents of miracles happening now. Hay residencias y ciudadanías y permisos aquí que se están activando. Permanent residence and citizenship are El activated Señor now. dice, diles que crean. The Lord is saying, Algo believe. está pasando ahora. Something is happening now. Se activa el evangelismo demostrativo. The demonstrative gospel will be activated. Padre, glorifícate ahora. Father, glorify yourself No now. sé cuál sea el diagnóstico. Whatever the diagnostic may be, No sé cuál sea la situación. whatever the situation, Algo está pasando. something is happening. Si tú crees de verdad, If you truly believe, te voy a pedir que corras al altar y te arrodilles I will ask you to run to the y altar recibas and tu kneel. milagro. A miracle. Pero debes de correr. You must run. Nadie debería de quedarse en esa silla. No one must stay in the chair. Tal vez tú dirás, yo no tengo necesidad de ningún milagro. If you need a miracle, Pero no te quedes en la silla sentado. but do not sit. Si eres una persona que vienes por primera vez, If you're a person that came for the first time, también quiero que vengas. No te quedes ahí, por favor. I want you to come. Do not stay there. Por favor, no te quedes ahí. Camina. Please do not stay there. Walk Arrodíllate acá en el altar. and kneel at the altar. Arrodíllate esta mañana, esta tarde. Kneel